Bien amigos, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Continuando con el programa el día de hoy, sábado. Ya nos encontramos con lo anunciado. Se encuentra con nosotros don Carlos Basombrío. Él fue viceministro del Interior, también ocupó el cargo de la cartera de ministro del Interior durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien tenemos el gusto de saludarlo y presentarlo para nuestro programa de fin de semana. Muy buenas tardes, don Carlos Basombrío. Un placer y un saludo para los televidentes y oyentes de su programa. Bien, sin duda estamos a escasos días ya de una contienda electoral. El 11 de abril, que será decisivo, incertidumbre, esperanza para muchos peruanos. Vamos a elegir presidente, vicepresidente y lo que más importante, congresistas, quienes tendrán que ver los destinos de nuestro país en un momento muy difícil. Hay algo que es noticia en estas últimas horas. El fiscal José Domingo Pérez ha presentado una acusación contra la candidata Keiko Fujimori, por lo que ya todos lo sabemos, ¿no? Presunto delito de lavado de activos, organización criminal, y ha solicitado una pena privativa de 30 años y 10 meses contra ella y también contra sus colaboradores. ¿Usted no cree, señor exministro, que esto de cierta forma genera suspicacias? ¿De qué manera perjudicaría la candidatura de Keiko y sus candidatos también al Congreso de la República? ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, digamos que no es para nadie una sorpresa que el fiscal Pérez iba a acusar a la señora Fujimori por un conjunto de delitos que viene investigando hace algunos años. Los tiempos fiscales y los tiempos electorales no necesariamente coinciden, pero no es que haya habido una acusación que surja de la nada y que obstruya una carrera presidencial ascendente, sino que ha coincidido el fin de la investigación preparatoria contra ella, que más bien se ha demorado demasiado, habría que decirlo, ese es un tema importante, y que evidentemente tenía que terminar relativamente pronto. Creo que la apuesta de la señora Fujimori, así como del señor Ollanta Humala, que está en idéntica situación, es decir, ya en etapa, ahora la señora Fujimori y también el señor Humala, de entrar a un proceso ya judicial, digamos, que va a tomar su tiempo, pero ya no es la etapa donde el fiscal investiga. La apuesta de ellos ha sido presentarse a las elecciones un poco para, lo diría sin creyendo que estoy diciendo la verdad, para protegerse un poco con poder político de las investigaciones, porque en ambos casos el nivel de las acusaciones, de pruebas, es muy grande, ¿no? Entonces, están enfrentan situaciones muy, muy difíciles. Hay muchos colaboradores eficaces, mucha documentación, mucha información de Odebrecht. Entonces, es una coincidencia, sí, en el tiempo. Creo que habría sido mejor que no coincidieran en el tiempo también, pero también quizás hubiera sido mejor que esos partidos presenten personas que no estén con procesos tan graves de investigación. Claro, no son los únicos que están en esa situación, pero en estos dos casos son vinculados a temas de corrupción, ¿no? Obviamente esto genera confusión, ¿no? Porque hay una acusación, hay gente que no conoce leyes, hay gente que muy poco le interesa la política, simplemente escucha la noticia, se podría tergiversar. ¿De qué manera va a perjudicar esta candidatura a Keiko y a sus candidatos al Congreso? No lo sé porque también opera en simultáneo la victimización, ¿no? Es decir, porque soy tan buena candidata o tan buen candidato, me quieren sacar de contienda, y esto es una injusticia. Y quizás eso tenga un efecto diferente al de dejar de votar por ella. Yo la verdad que no sé, la conducta del electorado siempre es difícil de anticipar. En todo caso, ni el señor Humala ni la señora Fujimori son hoy por hoy los protagonistas importantes de esta contienda electoral, ¿no? No es tampoco que estemos ante los contendientes más importantes de la campaña electoral, sino más bien ante candidatos que están a media tabla, por decirlo de alguna manera, ¿no? De Yo acuerdo. le insisto, señor Galvez, a mí me parecería mucho mejor que no hubiera habido ninguna coincidencia entre proceso electoral Claro. y momento judicial.
Y eso pudiera haberse conseguido, entre otras maneras, el fiscal Pérez haya actuado más rápido, que creo que actuó muy lentamente, que esos partidos tomaran la decisión de presentar a candidatos que no tengan procesos penales también, y ha sucedido que habiéndose presentado, los procesos penales no pueden pararse tampoco. Entonces hay esa situación. Está el candidato Urresti, que también tiene un proceso, mientras es candidato a la presidencia, tiene un juicio penal por homicidio. Sí. O sea, él es candidato y va a las audiencias, y tiene que estar en audiencias y puede ser condenado o puede ser absuelto. Entonces, de alguna manera, estas elecciones están teñidas también por ese problema, ¿no? La superposición de temas judiciales con temas políticos. Pero bueno, es así, han presentado candidatos con esas características, ¿no? Desgraciadamente se han dado en estas circunstancias y que van a haber opiniones divididas. Usted ha dicho algo muy cierto, no son los protagonistas estrella, digamos, los que están punteando las encuestas, como se podría decir en algo criollo, y han aparecido, bueno, Johnny Lescano, viejo conocido en política, y Rafael López Aliaga, que también en las últimas encuestas aparecen prácticamente liderando la intención de voto hasta el momento. Falta un mes y no sabemos qué más puede pasar. ¿Qué análisis podemos sacar de esta aparición inmediata, en el caso de Rafael López Aliaga, no para estar favorito, digamos, en el sentir popular? Pero hay que, por lo menos en las encuestas, hasta la encuesta de Datum última, se coloca en un segundo lugar, pero hay que señalar que se encuentra en segundo lugar con 7%. No es que haya una masiva adhesión de votantes a la candidatura del señor López Aliaga, de repente se produce, de repente no, pero en este momento creo que la característica principal de las elecciones es otra. No es quién está primero, con 13%, que tampoco es un número muy importante, es una cantidad muy bajita también, sino hasta qué punto la población sigue desinteresada del proceso electoral. La última encuesta de Datum, que es la que coloca al señor López Aliaga segundo, con 7%, empatado con, me parece, Keiko Fujimori y alguien más, o a un punto, una cosa muy pequeña. La característica principal que tiene es que no hay ningún candidato que destaque por fuera del montón. O sea, tener 13% en cualquier elección normal, en cualquier parte del mundo o en el Perú en el pasado, sería motivo de preocupación para el candidato. Hoy día es un motivo de alegría para el candidato. Tener 7, 8% para el candidato López Aliaga también es visto como una gran victoria, porque está muy aplanada la elección. Hay 12 candidatos que salen del rubro otros, que están por encima del rubro otros, que es casi cero, 12 que solo uno pasa el 10%. Entonces, sumémosle a eso que le preguntan a la población cuán interesada está en las elecciones que vienen dentro de menos de un mes, y solo el 35%, perdón, dice que esto, nada interesado en las elecciones, nada interesado, casi 4 de cada 10. Súmele además que solo 25% está seguro de su voto. O sea, hay el 75% de los que votan en promedio por cada candidato que podrían cambiarlo. En pocas palabras, creo que sin dejar de negar la importancia del crecimiento de estos dos candidatos y lo que ello significa, tenemos demasiadas incertidumbres todavía para saber cuál va a ser el resultado final. Creo que todavía esto puede moverse. De repente se mueve en el sentido de que van a subir estos dos muchísimo. De repente se mueve en otro sentido. La realidad es que hay muchas cosas que todavía no sabemos de lo que va a ocurrir el 11 de abril. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Señor Basombrío, usted como sociólogo, ¿cuál es la percepción? ¿Qué es lo que puede haber calado en la población? Si bien es cierto que las encuestas, como usted dice, hay un segundo lugar casi empatado entre 4 o 5, eso es lo que se dice. ¿Qué puede haber calado para que de alguna forma aparezca, por ejemplo, Rafael López de la noche a la mañana en la palestra? Bueno, a Johnny Lescano, bueno, sabemos que está 20 años en política, de cierta forma
todavía es más conocido, pero ¿cuál habría sido el mensaje para que estén ahora, por lo menos, en boca de mucha gente? A ver, insistiendo en el matiz de que tampoco hay que ver a López Aliaga como el que la población quiere de presidente. Estamos hablando del 8%, por mencionar ¿no? La cifra que se conoce ahora. 8%, o sea, el 92% no está inclinado hacia ese señor. Pero sí es totalmente cierto que existe porque él es un hombre, a ver, por llamarlo de alguna manera, extremadamente conservador. Extremadamente conservador. Y los extremos son peligrosos. Y los extremos son muy peligrosos. Hoy día, acabo de ver un tuit suyo del señor López Aliaga, de que dice que él tiene, que hace 40 años que él tomó, y está en todo su derecho a la decisión, de no tener actividad sexual con las mujeres. Porque él no es sacerdote, sí, ni nada. Y celibato es de los sacerdotes, ojo, es un voto de los sacerdotes. Este es un civil que decide eso. Pero bueno, está en su derecho. Pero dice él que él se atormenta su cuerpo todos los días, como en la Edad Media, para evitar las tentaciones, y se hace heridas en su cuerpo con ese propósito. Estamos hablando de una mentalidad extremadamente diferente a la que tenemos la mayoría. Es un señor que ha declarado, si no me equivoco, hoy día, que si alguien tiene relaciones sexuales, un hombre con una mujer, que dure más de 2 minutos, se está convirtiendo en un pecador y comunista, porque para la reproducción no se necesita más de 2 minutos. Esa no es la forma de ver de muchísima gente en el Perú, y creo, o su candidata, una de sus candidatas más importantes, sostiene que las mujeres están para obedecer a los hombres, que esa es la voluntad de Dios, y que eso es lo único que deben hacer las mujeres, obedecer a los hombres. Tengo la esperanza de que esa no sea la forma mayoritaria de pensar en nuestro país, de que la gente tenga una visión un poco más moderna, por no decir menos antigua, menos obsoleta de lo que es la vida de las personas. Entonces, sin embargo, hay un mercado electoral para ese sector. Es el sector de con mis hijos no te metas, que creen que están volviendo maricones a sus hijos en el colegio, cosas que por supuesto están muy lejos de la realidad, pero que es algo que cuando se repite y se repite asusta a mucha gente. Hay un sector de la población que de hecho le gusta candidatos de esa naturaleza. Tiendo a pensar que no son la mayoría, ¿no? Puede haber personas conservadoras, pero estas afirmaciones que él ha hecho en público, no estoy contando nada privado, hoy estas dos, por ejemplo, y hay muchas parecidas, dan cuenta de una persona que tiene una forma de pensar que sería muy preocupante que pueda llegar a la presidencia de una república, ¿no? Imaginemos a un presidente que diga que las mujeres están hechas para obedecer a los hombres. Entonces, eso ya pues pertenece al pasado. Hay muy pocas personas que plantean una visión tan obsoleta y machista de la realidad, por mencionar uno de los temas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Está en el centro de la escena, todo el mundo habla de él y siempre eso ayuda, pero a veces pasa que candidatos así emergen, se les conoce mejor y la gente dice, no, ya, hasta aquí nomás, ya mucho, ¿no? Y él es un extremista, digamos. Él es el extremista del extremismo. Entonces, hay esa preocupación. Otro sector muy radical que ha cobrado relativa fuerza, y hoy día lo veía en un mitin muy grande en Puno, es del profesor Pedro Castillo, que es un personaje bastante radical, muy a la izquierda de Verónica Mendoza, que ha hecho un mitin muy grande, etcétera, etcétera. Tampoco creo que va a ganar las elecciones. Me doy cuenta, creo que el electorado está, por un lado, buscando algo nuevo, segundo, castigando todo lo que existía, ¿no? Tercero, un poco desorientado. Yo me siento desorientado, les digo con toda sinceridad, no sé por quién votar, no sé quién me sentiría mejor representado, miro uno, miro otro. Entonces, me imagino que esa debe ser la sensación de muchos, y creo que muchos vamos a seguir buscando hasta el final nuestro mal menor, ¿no? De acuerdo. Usted ha sido viceministro y ministro del Interior.
Bajo su percepción, ¿cuál de los candidatos o los partidos políticos ha planteado mejor el tema o tiene una propuesta bien seria, el tema de seguridad, ¿no? La delincuencia que campea no solamente en Lima, sino en muchas provincias, en lugares lejanos donde antes era más tranquila la vida, ahora una serie de factores han creado violencia. Para su opinión, ¿cuál de los partidos políticos o candidatos tiene una propuesta la más seria en base a su experiencia? Le digo con toda honestidad que he visto que se debate poco el tema y cuando se debate con lugares comunes, cosas que ya se vienen diciendo hace 20, 30 años y que realmente no entienden la complejidad del problema. O sea, si algún candidato ofrece, y algunos lo insinúan, que en 5 meses ellos acaban con la delincuencia, le están mintiendo al país. Eso no va a suceder. Así como en 5 meses no se va a acabar con la pobreza, o como en 5 meses no se va a acabar con la corrupción. Entonces, creo que la búsqueda de soluciones que combinen distintas estrategias, por ejemplo, me parece fundamental contar con una policía más moderna y menos corrupta. Me parece fundamental, eso me parece fundamental. Pero eso no es lo único. A la vez hay que tener una policía que tenga más elementos técnicos, científicos, para aproximarse a la delincuencia con mayor eficacia. Pero eso tampoco. Hay que asegurarnos que agarren a los delincuentes, pero también hay que asegurarnos de que los muchachos de ahora que no tienen ninguna alternativa no terminen metidos en pandillas y luego delincuentes. Eso es un problema que requiere intervenirlo de distintos lados. Me parece que las propuestas hasta ahora, las que yo he visto, son bastante simplistas y apelan a los miedos del electorado, pero no apelan a la razón y a lo que pueden ser las soluciones a los problemas. Que insisto, no se solucionan ni en 2 años, ni en 3, ni en 5, pero que hay que encaminarlas para que se pueda avanzar hacia esa solución o a la reducción de la delincuencia, ¿no? Para terminar, este programa se escucha, se ve en el Valle del Monzón, en Venenillo, que fue un bastión del terrorismo allá por los años 90, en Aucayacu, parte del Alto Guayaga, Leoncio Prado, Tingo María. Gracias a Dios que ya un 95% a más casi ha desaparecido ya el terrorismo, el narcotráfico también está alicaído. Esto en el Alto Guayaga, en el Monzón. ¿Qué ha faltado en el Braen o qué falta en el Braen para que no pueda haberse logrado esta anhelada pacificación? ¿Cuál es su percepción al respecto? A ver, es complejo, el Braen es más aislado, más inaccesible, incluso que las zonas donde estaba el terrorismo en el Alto Guayaga. Creo que la estrategia del Estado de pensar que a un grupo pequeño de terroristas, que es pequeño, se les puede enfrentar en la lógica militar principalmente, es un error. Creo que la estrategia fundamental debería ser una estrategia de inteligencia de la mayor sofisticación, porque una organización como esa pequeña puede esconderse muy fácilmente de un soldado con fusil, pero una vez que lo identificas, le haces seguimiento, penetras, etcétera, tienes mucho mejores posibilidades de irlo extirpando. Yo creo que es una organización que, como son pocos, se esconde bien, entonces enfrentarlo con tanques, por exagerar, porque no es con tanques o helicópteros, no es una forma adecuada de enfrentarlo. Sin embargo, creo que hay algo así, aún así hay, en el Braen hay menos senderismo que lo que había hace algunos años, y sin embargo el problema del narcotráfico sigue exactamente igual o peor que hace unos años atrás. Yo no soy un experto en esos temas, pero me atrevería a decir menos visión militar, más visión de inteligencia, como la que significó la caída de Artemio, como ha significado tantos otros golpes a las organizaciones terroristas, que son las que los han descabezado y han hecho que tengan que cada vez ser menos, cada vez sean menos, ¿no?, los que se vinculen a estas organizaciones. Carlos, muchísimas gracias. Algo breve que tenga que agregar. No, agradecerle a usted, a Joaquín y a Inforregión, y desearles el mayor de los éxitos en su trabajo serio de difusión de ideas y discusión que siempre los ha caracterizado. Ok, gracias a usted. Hasta pronto.